Los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados radioescucha que nos sintonizan en esta hermosa noche. Dios les bendiga en este día y siempre. Les mando un saludo de donde sea que se encuentre usted escuchando en este día, en esta noche, que este saludo llegue hasta allá donde usted está, ya sea en Estados Unidos, en México, en Acapulco, Zihuatanejo, las partes que nos escuchan, y aquí localmente también la ciudad de Lázaro Cárdenas y por allá por todo el estado de Michoacán. Sé que por ahí también nuestros hermanos están al pendiente de la sintonía a esta hora. Y pues también les comunico que ya tenemos también, así como tenemos la plataforma de Radio Vida, también estamos ya en podcast, en YouTube, y por medio de la página web. Usted puede checar también la aplicación de la página web, que es www.radiovida1051.com. Se lo repito, www.radiovida1051.com. Ese es la página web, y la cual también vamos a estar anunciando también de qué otras maneras y qué otras aplicaciones puede usted también escuchar ahora ya con la tecnología que hay hoy en día, ¿verdad? Apenas vamos a estar conectándonos de esta manera. También allá nuestros amigos de Facebook, Dios les bendiga. También esa plataforma, también estamos ahí visualmente, pero por acá es todo auditivo también. Y de cualquier manera que usted quiera escuchar, cuando se pierde que no pueda estar a las 8 de la noche o en cualquier programa de la radio, usted puede ir a un podcast, puede ir a YouTube, puede ir a Facebook, o puede ir a diferentes tipos de aplicaciones para poder así no perderse esta información o esta enseñanza tan hermosa que es como la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo que se lleva a cabo. De manera que hoy es viernes 26 de abril y es un gusto poder saludarte desde la cabina de radio en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Te saluda como todos los viernes tu amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, esperando en Dios te encuentres muy bien donde quiera que estés. Estamos dando inicio a su programa Nuestro Diario Vivir en la serie ¿Quién es Dios?, para ver el atributo de la eternidad de Dios en esta noche. De manera que te invito a ponerte cómodo, que ya vamos a arrancar con este atributo de la eternidad de Dios. Si usted gusta comunicarse al programa Nuestro Diario Vivir, con gusto le atenderemos. Claro, siempre y cuando nos haga llegar un mensaje de WhatsApp al número 753-100-7754 y le atenderemos en cuanto nos sea posible, inmediatamente. Y bien, pues vamos a darle comienzo a la enseñanza del día de hoy. Espero en Dios sea de bendición para su vida, como lo es también para la mía, ¿verdad? En cuanto a la importancia de conocer más sobre nuestro soberano y eterno Dios, y de esta manera poder transformar nuestro diario vivir, nuestro pensamiento, nuestras acciones, y vivir en una firmeza de corazón, que nuestro corazón se perfeccione en los atributos de Dios y en lo que Él es como ser divino. De manera que esto debe de impactar nuestra vida. ¿Cómo es Él? Conocerle, adorarle de la manera correcta y saber que Dios, como en esta ocasión, que Él es eterno, que Él vive por siempre. Bien, pues vamos a ver el día de hoy, la eternidad de Dios. Si usted tiene lápiz y papel por ahí, puede apuntar los versículos que los voy a estar dando y explicando un poquito, pero de manera fluida, de manera que le invito a tal vez no tenga chance de ir a su Biblia, pero le invito a apuntarlos y poder corroborarlo después, si usted gusta, como los de Tesalónica, ¿verdad? Que no solamente se quedaban con esa escuchando, sino que ellos veían a ver si era verdad lo que estaba uno diciendo. De manera que le invito a tener esa dinámica también en su vida, ¿verdad? De poder corroborar que todo lo que se diga
sea verdadero y esté bíblicamente, sea hablado bíblicamente. De manera que vamos a comenzar y le voy a invitar a unos versículos bíblicos que nos hablan de quién es Dios en este tema de la eternidad. Y le voy a invitar primeramente a Isaías 43:13. Le voy a repetir nuevamente, Isaías 43:13. Dice lo siguiente: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano lo libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? En este versículo podemos captar lo que el profeta Isaías está diciendo. Es Dios mismo hablando por boca del profeta Isaías, y vemos que se describe como el único que ha existido. Desde antes que hubiera día, Él era. No hay nadie más, sino solo Él es el eterno. Y de su mano no hay quien lo libre, porque también es todopoderoso, quiero que sepas. Antes que el día, yo era, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que aún antes que los días existieran, Dios ya era. Él ya estaba, porque Él es eterno, precisamente. Otro versículo que nos confirma quién es Dios en cuanto a su eternidad es Deuteronomio 33:27. Repito, Deuteronomio 33:27. Dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. En este versículo no solo nos dice que Él es eterno, sino que Él es nuestro refugio. El hombre debe saber, querido amigo, querido hermano, familia que nos escuchas, el hombre debe saber, cuando digo hombre me refiero a toda la raza humana, mujeres, hombres, niños, adolescentes. El hombre debe de saber que Dios es tan grande, soberano y eterno, pero que también es un refugio para el ser humano, porque Él se complace en su creación y los redime de su pecado, y de esta manera puedan venir a sus brazos eternos. No existe Dios eterno y misericordioso, bondadoso y además redentor de nuestras almas, más que solo el Dios eterno que la Biblia describe. Le voy a invitar al Salmo 102:12. Nos habla también de su existencia y permanencia eterna. Salmo 102:12. Dice, y voy a citar aquí la Nueva Biblia de las Américas, y dice el versículo 102:12. Pero tú, Señor, permaneces para siempre. Aquí tenemos la eternidad de Dios. Y tu nombre por todas las generaciones, dice el Salmo. Pero tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Solamente Él es el eterno que ha existido desde antes que alguien pudiera contar los días. Él fue el que hizo los días, Él fue quien hizo la noche, las lumbreras para que señorearan en la noche y las lumbreras para que señorearan en el día. Y solo Él es el eterno. Es el único que permanece para siempre, de generación en generación, hasta que los días y el tiempo dejen de ser contados nuevamente. Así como Él es y ha sido por los siglos de los siglos, Él es eterno y soberano Dios. Si vamos a Isaías 40:28, tenemos otra referencia a este tema que nos especifica claramente sobre quién es Dios y cómo es en cuanto a este atributo. Veamos pues Isaías 40:28. Estoy nuevamente en la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice el versículo 28: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, dice el versículo 28 de Isaías 40. Aquí Isaías lo maneja en forma de pregunta. Él dice, ¿acaso no lo sabes? Como diciendo, ¿en serio? ¿De verdad ignoras esto? ¿De verdad no has escuchado? ¿No has oído que el Dios, el creador de todos los confines de la tierra, Él no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento es inescrutable y además es eterno? La palabra inescrutable quiere decir que no se puede averiguar ni entender cómo es realmente. De manera que el hombre no podrá entender todo sobre Dios, pero Dios nos revela lo que quiere que nosotros sepamos de Él. Y una de las maneras que Él se muestra ante nosotros es que también posee el atributo de la eternidad. Él no tiene fin ni principio.
Dios habla, decreta y nos muestra sus atributos para que sepamos cómo es Él y le conozcamos verdaderamente. Pero cada vez que conocemos más de Él, nos quedamos maravillados de su glorioso carácter, gloria, honra y magnificencia. Por ejemplo, lo que dice Isaías 57:15. Fíjese lo que dice Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. La eternidad, querido amigo, habla de un ser que habita para siempre. Esto es la eternidad de Dios, que habita Él por siempre y para siempre. En la Reina Valera 1960 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aquí en esta traducción sí usa la palabra directamente, la eternidad. Y vemos que Dios se llama a sí mismo el alto y sublime. Él es quien habita en la eternidad. Muchos niegan el concepto de que la eternidad y desde el siglo y hasta el siglo no significan tiempo o fin que dura para siempre. Pero veamos Salmo 90, 1 y 2. Lo vamos a estar viendo primeramente en la Nueva Biblia de las Américas. Es una oración de Moisés hablando del hombre de Dios. Dice el versículo: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra en el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios es un Dios perfecto, no tiene fin. La Nueva Biblia de las Américas nos lo traduce muy bien respecto a lo que significa eternidad. Vamos a ver lo que dice en la Reina Valera 1960, dice perpetuidad. Usa la palabra, en lugar de usar eternidad, usa perpetuidad. De manera que cuando vemos que Dios está hablando de alto y sublime, está hablando de que está más allá de todo lo creado. Por otro lado, la eternidad de Dios es algo complejo para nuestra mente finita. Y seguiremos viendo esto aún más después de una pausa comercial. No se vaya, quédese con nosotros, que ya regresamos en un instante. Dios te bendiga. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias. Como he de seguir
¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos de regreso con ustedes aquí. Le mando un saludo ahí para mi esposa, para Sofi, ahí mi hija que están también ahí viéndonos desde el Face, para los hermanos de las iglesias bíblicas de aquí de Lázaro Cárdenas. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas ahí que están por ahí viendo, escuchando de México, Estados Unidos, Acapulco. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y también aquí en Radio Escuchas de localmente, que están también sintonizándonos en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Así que de manera que estamos viendo lo que es el atributo de la eternidad de Dios. Y quiero citar en este momento el Salmo 90, 1 y 2, pero ahora en la traducción Nueva Biblia de las Américas. Hace ratito veíamos la Reina Valera, donde habla de perpetuidad. Pero vamos a ver ahora lo que dice la traducción de la Nueva Biblia de las Américas en el Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Fíjese lo que dice aquí, querido amigo. El versículo aclara que antes que las montañas fueran, antes que los volcanes de la tierra nacieran, en otras palabras, antes que Dios hiciera todo lo que existe hoy en materia, Él ya existía. Pensemos en cómo fue la vida antes de lo actual. ¿Cómo fue la vida desde el principio de la eternidad, por así decirlo? Pensemos en la actualidad. Vamos a ir retrocediendo un poco. Hoy tenemos computadoras, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos tablet, tenemos muchas aplicaciones, mucha tecnología tenemos. Tenemos carros inteligentes, carros de gasolina, de diésel, automáticos, carros eléctricos. Pero si nos retrocedemos al siglo XIX, no teníamos nada de esto en esa generación. Bueno, en esa generación no tenían porque nosotros todavía no existíamos, ¿verdad? Ni celulares, ni carros de gasolina, ni eléctricos, puras carretas nada más. Ahora, si retrocedemos al siglo XVIII, en los tiempos de nuestros hermanos que han dejado huella en Inglaterra, ustedes se acuerdan y saben a quién me refiero, ¿no? Con sus biografías, misiones y predicaciones que han dejado huella, impactando grandemente nuestro mundo, ¿verdad? Con esto, Dios ha impactado, ha usado a estos tremendos hombres. Me refiero a los cristianos como Spurgeon, Jonathan Edwards, John Wesley, Carlos Whitfield, John Bunyan, que es el autor del Progreso del Peregrino. Si ustedes se acuerdan de ese libro tan popular y clásico, ¿verdad? Y muy bueno. Podemos retroceder el tiempo así. De la Reforma, por ejemplo, el tiempo de la Reforma, o mucho más atrás, vaya el tiempo del emperador Constantino, allá en Constantinopla. Ahora, si retrocedemos el tiempo más atrás, podemos estacionarnos en el tiempo que Dios vino y encarnó en la Virgen, bueno, encarnó y nació de la Virgen María. O podemos regresar mucho más atrás todavía en el tiempo del rey Salomón, un poquito más atrás, cuando el templo fue construido por manos del rey Salomón, el hijo del rey David. Luego podemos retroceder hasta el tiempo de Moisés, cuando el pueblo hebreo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto, de manos de Faraón. O podemos irnos más allá todavía del tiempo, allá en el diluvio, donde Noé y su familia y un grupo de diversos animales fueron los únicos que quedaron después de la completa inundación sobre la tierra. Ahora, retrocediendo mucho más todavía al tiempo de Adán y Eva, en el principio de la creación. Y hasta aquí pregunto, ¿ya retrocedemos todo esto? ¿Acaso tú y yo podríamos existir en el transcurso de ese tiempo, de todo ese tiempo? Y yo te diré que no, mi querido amigo, pues el único que existe por siempre y por la eternidad es Dios. Solamente para que pongamos esa visión en cuanto a quién es el eterno y quién es el que vive por siempre y para siempre. Todos nosotros por Él fuimos creados y Él es el eterno por siempre. Pero si vamos todavía antes de Adán y Eva, podemos observar que no existía absolutamente nada. No existía nada, ni el planeta Tierra, ni Júpiter, ni Neptuno, ni Saturno, ni Plutón, ni Venus, ni todos los demás planetas que faltan mencionar, ¿verdad? No existía ni la luna ni el sol
ni las galaxias. Lo único que sí podemos visualizar en este tiempo, antes de la creación, es a un ser eterno y su creación celestial. Entonces podemos retroceder al trono de Dios. Y al trono de Dios, en el trono de Dios observamos 4 tipos de seres vivientes. Me refiero a los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. A estos los describe la Biblia y también dice el propósito por el cual fueron creados. Lo podemos observar en las funciones que desarrollan cada uno de ellos y vemos el propósito para qué fueron hechos. De manera que hasta este punto, querido amigo, familia, hermanos que me escuchan, ya no tenemos ningún ser creado aquí, más que solo nuestro poderoso y eterno Dios. Y dice el Salmo 90, 1 y 2, Señor, tú nos has sido refugio para nosotros de generación en generación. Desde Adán y Eva hasta el 2024 que estamos hoy, Él ha sido el refugio para todo aquel que llega a Él y se refugia en su presencia. Él es el eterno, Él es el soberano, de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. No hay otro ser. Dios siempre ha sido Dios y nosotros somos solo su creación. Pero hoy en día, querido amigo, el ser humano se cree superior a Dios. Y dicen que como Dios nos ha hecho a su semejanza, nosotros somos dioses pequeños. Completo error. Lo único, lo cual es, lo que está, creernos dioses pequeños es un completo error, querido amigo. El eterno es Dios. Y antes que los cielos existieran, antes que cualquier ser que ahora existe, Dios simplemente es, porque Él es eterno, el sublime, el que no tiene principio. Más bien, Él ha sido nuestro refugio de generación en generación, que si no fuera por Él, el mundo y todo lo que Él mismo creó ya no existiera, querido amigo. De hecho, si Él no estuviera proporcionándonos el aire que respiramos, si Él no detuviera los climas catastróficos que pudieran azotar el planeta ya no existiera, y mucho menos sus habitantes. Él ha sido nuestro refugio siempre, desde el principio, y lo será hasta la eternidad. Él lo revela en su palabra. Dios, querido amigo, se ha revelado al hombre que creó, para que sepamos quién es Él y conozcamos sus atributos y cuál es su carácter y su esencia. La Biblia revela que Dios se deleita en su creación, pero Él es alto y sublime. El ser humano hoy en día tiene a Dios en la mira y según el hombre está analizando a Dios. ¿Cómo puede ser esto, querido amigo? Según el hombre está analizando a Dios. Un ser extraño, el cual el hombre lo analiza como si estuviera analizando a un bicho. Sin embargo, la Biblia describe que Él es eterno, Él es alto y sublime, Él es todopoderoso y soberano. Pero es Él quien se deja ver a nosotros para que le conozcamos. De lo contrario, no pudiéramos saber nada sobre Él y ni entenderíamos, y tendríamos un eterno misterio en nuestras mentes, Aunque aún así nos es imposible saber todo sobre Dios, el hombre sin Dios en su corazón solo hace teorías humanas, que se vienen a la mente por la lógica de su pensamiento. Pero en Dios no aplica esta lógica humana. Por eso Él se describe en las Escrituras como estos diversos atributos, con estos diversos atributos. Esto describe tal cual es su carácter, y vemos que es un carácter completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Para Él no aplica las leyes de la física como es para nosotros. La gravedad, la atmósfera, elementos, el tiempo, la distancia, son para los hombres finitos como tú y yo, no para nuestro Creador, como lo vemos en su eternidad. La ley de la física también Dios la ha colocado en el planeta Tierra y todo lo que existe, de manera que el hombre siempre está ideando sin saber ni comprender a la perfección ni cuál es el origen de todo lo creado, porque su pensamiento no está puesto en el Dios creador.
Muchos más bien lo quieren ignorar, querido amigo, pero al final de cuentas, Él aparece en todo. Pero siguen haciendo ideologías humanas sobre todo lo creado. Existe una ideología para todo, pero solo son ideologías o teorías nada más, pero nada correcto. Por ejemplo, hoy en día los científicos dicen que el universo es infinito. Estaba viendo la otra vez una serie que pasaron en Netflix, muy interesante, sobre el infinito, ¿verdad? El hombre, dice que el hombre puede llegar al fin. Por ejemplo, el ser humano hasta hoy no puede viajar a la velocidad de la luz o años luz. Y si pudiera hacerlo, de igual manera sería difícil poder trazar el fin del universo. Por no decir imposible. Por ejemplo, se dice que todo es un círculo. Y por eso no tiene fin. Un círculo, ¿verdad? En otras palabras, no lo puedes percibir. Si tú trazas un círculo, no encontrarás un corte donde puedas trazar un principio o un fin de ese círculo, porque vas a estar en círculo, ¿verdad? Un círculo no tiene esquinas. Haz de cuenta que este círculo es un círculo donde cabrían todas las galaxias, un círculo gigante donde caben todas las galaxias adentro. Y tú pudieras entrar en él y viajar dentro de él, nunca encontrarías tampoco el fin del mismo, porque todo sería vuelto al mismo lugar. En otras palabras, sería vuelta tras vuelta tras vuelta sin encontrarle fin. Estaría solo girando en círculo. Esto es lo que dicen los científicos del universo, que el universo no tiene fin y que desde que todas las galaxias se formaron por razón de una gigantesca explosión atómica llamada Big Bang, todo comenzó a tornarse adaptable para la vida humana y así de esa explosión se hizo la Tierra. Y luego se dieron los animales y del mono venimos nosotros. Y yo pregunto, ¿a cuántos monos hemos visto evolucionar? Tienen años en los zoológicos, tienen años en las junglas y siguen siendo solamente de su propia especie, monos. La Biblia describe claramente, completamente claro, cómo Dios creó absolutamente todo: cielos, tierra, galaxias, peces, monstruos marinos, animales terrenales, también a los seres humanos. Y yo lo creo porque todo está hecho perfecto para que tengamos vida. Dios mismo sigue sosteniendo la vida desde el principio de la creación, porque Él es eterno y sublime, como lo dice este verso. Él es el que ha trazado la atmósfera, el universo, los planetas, y les ha dado función de acuerdo a su voluntad. Y nosotros, sus seres creados, no podemos decirle a nuestro Creador cómo nos debió haber hecho, porque solo Él sabe con qué propósito nos ha creado y de qué manera a cada uno de nosotros. De manera que nosotros, en lugar de estar cuestionando a este divino ser quien nos ha dado la vida, más bien deberíamos ser agradecidos y seguir aprendiendo de Él para funcionar de acuerdo al propósito que nos ha creado. Ser agradecido con nuestro grande, soberano y eterno Dios, de manera que Dios en su eternidad es el que traza también el tiempo para nosotros. Y viviremos sobre esta tierra hasta que se cumpla el tiempo que Él tenga trazado para la humanidad y todo lo que creó, porque Él es inmanente. Ya hemos investigado, ya hemos visto este atributo antes, que Él no solo creó todo lo que existe, incluyéndote a ti y a mí, sino que Él sostiene tu vida y la mía y todo lo que existe, el universo entero. Esto es la inmanencia de Dios. Pero cuando vemos el atributo de la eternidad de Dios, estamos diciendo que no tiene principio y no tiene fin, solo que no es como un círculo, sino que Él es antes que ese círculo existiera. Pero esto lo vamos a ver. Quiero citar a W. Tozer nuevamente, pero bueno, por primera vez creo, pero lo voy a citar después de este corte musical. Quédese con nosotros que ya regresamos. Dios les bendiga. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los
humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme tu siervo para tu gloria. Bien, queridos amigos, pues ya estamos de regreso aquí en la cabina de radio 105.1 FM Radio Vida y seguimos en espera de sus comentarios y mensajes. Hágalo por favor en el WhatsApp de la radio al 753-100-7754. Repito, 753-100-7754 y con gusto le atenderemos su mensaje. O desde la plataforma de Facebook también, la plataforma de Radio Vida, la puede adquirir por nuestra página web también al www.radiovida1051.com. Repito, www.radiovida1051.com. www.radiovida1051.com. Y con gusto le atenderemos. Bien, como les decía antes de la pausa, quiero citar a A.W. Tozer en su libro Los Atributos de Dios, hablando de la eternidad de Dios. Dice, este hermano, este teólogo dice lo siguiente: Dios no tiene principio, Dios nunca comenzó a ser. Quiero que su mente dé algunas vueltas a esa palabra principio y piense en ella. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Pero Dios mismo nunca comenzó a ser. Principio es una palabra que no afecta para nada a Dios. Existen muchos conceptos e ideas que no tocan a Dios en absoluto, como el concepto del principio de creación. Cuando Dios dijo y las cosas comenzaron a ser, en el principio creó Dios, pero antes del principio no hubo ningún principio, no hubo ningún antes. Los antiguos teólogos solían decir que la eternidad es un círculo, que era prácticamente lo que yo les comentaba hace un momento. Vamos girando y girando el círculo, pero antes de que hubiera un círculo estaba Dios. Dios no comenzó a ser. Dios era. Dios no comenzó en ningún lado. Dios solo es. Y es bueno que entendamos eso. El tiempo, como ve, es una palabra que corresponde a la creación, porque tiene que ver con las cosas que existen. Tiene que ver con los ángeles, con el lago de fuego, con los querubines y con todas las criaturas que están alrededor del trono de Dios. Ellos comenzaron a ser. Hubo un tiempo en el que no había ángeles. Luego dijo Dios sea hecho y los ángeles comenzaron a ser. Pero nunca hubo un tiempo en el que no hubiera Dios. Nadie dijo que Dios sea hecho. Aparte de eso, el único que podría haber dicho que Dios sea hecho tendría que haber sido Dios. Y aquel del cual dijo sea hecho no es Dios en absoluto, sino un Dios secundario por el que no deberíamos preocuparnos. Dios ahí en el principio lo creó. Dios estaba. Eso es todo. Dios estaba ahí. Él es eterno. Hasta aquí la nota, querido amigo, de este hermano teólogo. Ahora, nosotros y todo lo creado sí tenemos trazado el tiempo, pero como vemos, Dios siempre ha sido y siempre será. Dios es el eterno y nosotros solo existimos porque a Él le plació crearnos, al igual que los seres celestiales que habitan su trono. Pero en cuanto a Dios, Dios no tiene pasado, no tiene futuro. Dios no cumple años como nosotros. Él no tiene conteo de días, meses, años o siglos. Esos conceptos son para nosotros, pero para Él no aplica nada de esto,
porque Él es un ser eterno. Vuelvo a citar a A.W. Tozer. Dios no tiene pasado. Usted tiene un pasado, no es demasiado largo, aunque quizás usted desearía que no fuese tan largo, dice este hermano. Pero Dios no tiene pasado ni tiene futuro, porque Dios no tiene pasado ni tiene futuro. Bueno, más bien, es pregunta. ¿Por qué Dios no tiene pasado ni tiene futuro? Porque el pasado y el futuro son palabras para las criaturas y tienen que ver con el tiempo. Tienen que ver con el transcurso del tiempo, pero Dios no cabalga en el seno del tiempo. El tiempo es una marquita en el seno de la eternidad. Me gustó esta frase que dice el hermano. El tiempo es una marquita en el seno de la eternidad. Quiero detenerme aquí con la nota porque se me hizo muy interesante cómo lo describe A.W. Tozer. Él dice, el tiempo es una marquita en el seno de la eternidad. Haga de cuenta que usted tiene un flexómetro, pero no de 5 metros, ni de 10, ni de 100, sino que este flexómetro no tiene fin. Este flexómetro no tiene fin. Es un flexómetro eterno. Haga de cuenta que es un flexómetro que no tiene medida. Pero lo que equivale a una marquita en la línea del 1 centímetro de ese flexómetro es la marquita que está marcando el tiempo de la existencia humana. Esa marquita en ese flexómetro, así es el tiempo que nosotros vivimos en comparación de la eternidad de Dios. Vuelvo a retomar el comentario de Tozer. Dios está por encima del tiempo. Él mora en la eternidad desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios. Es maravilloso pensar que Dios ya ha vivido todos nuestros mañanas. Dios no tiene ayer ni mañana. Las Escrituras dicen, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. Esto está en Hebreos 13:8, si usted gusta verlo. Pero no es su ayer, es el suyo y el mío. Jesucristo es el Señor, es el único que salió de Belén, de Judea, cuyas salidas han sido desde la eternidad, porque Él ya existía desde la eternidad. Él no puede tener ayer ni mañana, porque ayer es un tiempo y mañana es tiempo, pero Dios rodea todo y Dios ya ha vivido el mañana. El gran Dios que estaba presente en el comienzo cuando dijo, sea y fue, está también ahora en el presente y también en el final, pero de nuestros días, no de Él. Cuando los mundos se prendan fuego y toda la creación sea disuelta y vuelva al caos, y solo Dios y sus santos redimidos permanezcan, recuerden que Dios ya había vivido todos nuestros mañanas. Antes que los montes fuesen, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hasta aquí la nota de Tozer. Ahora, quiero citar en la Biblia a Isaías 46, 9 al 13. Por favor, vaya conmigo, anote este versículo. Isaías 46, 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Es Dios hablando por medio del profeta Isaías. Oídme duros de corazón, dice el Señor, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dios así como puede anunciar sin ningún problema lo que Él mismo llevó a cabo desde el principio de la creación, también sin ningún problema puede describir lo que sucederá en nuestro futuro, porque para Él no aplica la ley del tiempo. Esto es importante que lo sepamos. Esto lo conocemos también como la providencia de Dios. Él sabe todo lo que pasó, lo que es y lo que pasará con nosotros.
Por eso también podemos decir con toda franqueza, el tiempo de Dios es perfecto. Porque para Él no existe el tiempo, porque Él no está dentro de la línea del tiempo. Él puede entrar cuando Él quiera en cualquier línea milimétrica del centímetro que vivimos en la analogía del flexómetro. Él puede entrar donde sea, pasado, presente, futuro. Y Él sabe lo que pasa en la línea de la eternidad para siempre. Él es quien anuncia el porvenir desde el principio. Dios conocía y conoce todo el futuro. Y esto así como que nos quema un poquito el cerebro, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es esto? Humanamente hablando, nos es difícil comprender. Pero para Dios no existe el tiempo. Porque Él es el que ha trazado el tiempo y lo ha decretado como Él le ha placido. Por eso la necesidad de creer en su Hijo Jesucristo. Porque los que no crean ya están en esa condenación eterna para siempre. Aquí no habrá tiempo para ellos tampoco. El tiempo es ahorita. El tiempo es hoy para que tú puedas arrepentirte. Una vez estando dentro de la eternidad, ya no vas a poder escoger o, por así decirlo, creer en Cristo o no, porque ya vas a estar en un lugar de condenación o estarás con Dios para siempre, en el lugar eterno. El tiempo es hoy. Hoy tienes el tiempo para decidir creer en Cristo. Dentro de la eternidad ya no lo tendrás. Cuando mueras, pasarás al tiempo de la eternidad y ya no lo tendrás. Tu espíritu, tu alma, irá a un lugar de condenación como Lázaro y el rico. Lo que quiero decir es que el eterno Hijo de Dios vino a este mundo encarnado en un ser humano como tú y como yo, pero sin participar del pecado. Él ha venido para testificar desde la eternidad, querido amigo, y darnos salvación para nuestra alma. Él vino a testificar lo que va a suceder al final del lapso de nuestra línea de tiempo. Y la buena noticia que vino a anunciar Él al mundo es que todo aquel que en Él crea no se va a perder en esa condenación eterna, saliendo de la línea de tiempo, sino que si esa persona cree verdaderamente y se arrepiente de sus pecados, pasará de muerte a vida, dice la palabra, para vida eterna. Al igual que Dios en la eternidad, por siempre y para siempre. Por eso la necesidad de creer en Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Él fue el que murió por tu pecado y por el mío en esa cruz del Calvario para que nosotros, los que creemos en Él, ya no vayamos a una condenación eterna, sino más bien vayamos a una vida eterna al lado del Padre por la eternidad. Dice Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Bérseba, e invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Querido amigo, este versículo está hablando en el contexto, en el tiempo de Abraham, cuando a Abraham se le dio la promesa. Dios ha hecho un pacto con el hombre, como lo vemos hablando con Abraham. Y sus promesas son verdaderas. Y ahí mismo, en este versículo, podemos observar al Dios de promesas, sino que vemos a un Dios eterno aparte de sus promesas. Es un Dios que cumple sus promesas. Y plantó un árbol tamarisco en Bérseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Lo vuelve a describir como eterno. Al igual que todos sus atributos, el atributo de la eternidad de Dios es también un atributo perfecto e infinito en todo el sentido de la palabra, querido amigo. De manera que al conocer más sobre este eterno Dios, la vida de nosotros como seguidores y adoradores del Dios altísimo y eterno, deberíamos cambiar nuestra adoración y ser mucho más fervientes, afirmándonos en cuanto a sus promesas, su carácter y sus atributos, y deberíamos más bien poner en práctica, también la eternidad de nuestras vidas. Hay un versículo que dice: echen mano de la vida eterna. Vivan para vida eterna, no para las cosas terrenales. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque el tiempo es un lapso corto. Preparémonos para el porvenir que se avecina en nuestra eternidad con Dios, alejándonos cada vez más del pecado que nos acecha en este mundo.
Y hasta aquí, querido amigo, la eternidad de Dios en nuestra vida debe de cambiar nuestra manera de pensar. Vivamos eternamente. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Nuestro Diario Vivir. Les esperamos la próxima semana con otro atributo más de Dios. Saludos y bendiciones. Se despide de ustedes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga, que estén bien. Saludos a todos y gracias por estar conmigo en este espacio. Dios les bendiga. Los atributos de Dios nos permiten conocerle y afirmar sus decretos en nuestro corazón. Hoy hemos concluido un programa más de Nuestro Diario Vivir. Que la paz de Cristo more siempre en sus corazones. Los espero próximo viernes, 8 en punto por Radio Vida 105.1 FM.